Llamamos combinación lineal de vectores, v sub 1, v sub 2, f sub n, a una operación de esta forma. Es decir, sumar vectores multiplicado por números, a todo esto le llamamos combinación lineal. Piénsese que la suma es algebraica, si suma o resta. Obsérvese que el resultado es un vector, es decir, cuando yo opero sumando o restando números multiplicados por vectores, el resultado siempre es un elemento de v de k, es decir, un elemento del espacio vectorial y por lo tanto es un vector. Por ejemplo, esta operación es una combinación lineal. He cogido el número 3, lo he multiplicado por este vector, menos 2 por este otro, más 1 por este otro. El resultado es un vector que si opera le va a dar el 4, 6, menos 6, 30. Bien, como cualquier combinación lineal de vectores es siempre un vector, pudiera darse el caso que el resultado fuese el vector nulo. Por ejemplo, si nosotros multiplicamos 1 por este vector, más 1 por este otro, y ahora más menos 1 por este, o menos 1, me da igual, el resultado es el vector 0. Y obsérvese que la combinación lineal de estos tres vectores da el vector 0 sin que los números por los que se han multiplicado los vectores sean el 0. Han sido el 1 y el menos 1. Evidentemente, si lo hubiéramos multiplicado por 0, también me hubiese dado 0. 0 por este vector más 0 por este más, al final me da 0. Diremos entonces que los vectores v sub 1, v sub 2 son linealmente dependientes si cualquier combinación lineal mediante la que obtengamos el vector nulo se puede realizar sin que los números por los que multipliquemos los vectores sean todos ellos el vector 0. Esto que hemos denotado aquí. De 0, el vector 0, con algún a su i distinto de 0. Entonces los vectores serán linealmente dependientes. Como ejemplo, los tres anteriores, que hemos visto que multiplicándolos por números que no eran 0, al final me daba el vector 0. En el caso en el que únicamente con coeficientes nulos se verifique lo anterior, los vectores serán linealmente independientes. Es decir, a sub 1 por v sub 1 más a sub 2 por v sub 2 más sub n por v sub n da el vector 0 con todos los a sub i igual a 0. Por ejemplo, estos dos vectores son linealmente independientes, ya que únicamente cuando a sub 1 y a sub 2 valgan 0, esto me dará el vector 0. Los conceptos de dependencia e independencia son alternativos, es decir, si un conjunto de vectores no es linealmente dependiente, es linealmente independiente, y a la inversa. Vamos a utilizar el programa Matemática para responder a la siguiente pregunta. ¿Son linealmente independientes estos dos vectores? Bien, para hacerlo, lo serán únicamente si se verifica que esta expresión igual al vector 0 solamente es cuando a y b sea 0. Si operamos aquí, es decir, 2a más 3a menos b es igual a 0, 0. Es decir, fíjense que es 2a más 0 por b es 2a y 3 por a menos b es igual a 0. Este sistema entonces solamente tendrá solución cuando a y b valgan 0. Vamos a comprobarlo. Vamos a borrar la memoria de mi ordenador para evitar problemas y ahora vamos a resolver este sistema. Fíjense que el sistema era 2a igual a 0, 2a igual a 0 y 3a menos b igual a 0, 3a menos b igual a 0. Y vamos a ver la solución de este sistema. Y matemática nos dice que la solución de este sistema es solamente a igual a 0 y b a 0. Es decir, solamente con los coeficientes 0 se verifica esto, por lo tanto son linealmente independientes. Continuamos con nuestra explicación. Tenemos aún otro ejercicio con matemática, vamos a verlo. Y me piden, ¿son linealmente independientes estos tres vectores? Vamos a hacer igual. Lo serán cuando verifiquen esto con a igual a b igual a c igual a 0. Formamos de nuevo nuestro sistema que llevado al programa matemática y de nuevo pues evitamos que la memoria se nos llene, resolvemos este sistema. Y vamos a ver si este sistema solamente es, pues no. Fíjense que este sistema nos da infinitas soluciones. Luego son linealmente independientes. No son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque existen números distintos de 0. Por ejemplo, vamos a darle a el valor 1
y tendríamos b igual a menos 3, c igual a menos 2 tercios y como hemos dicho a igual a 1, que verifican esto y sin embargo no son todos los coeficientes cero. Por lo tanto, los vectores no son linealmente independientes y como los conceptos son alternativos, son linealmente dependientes. Es fácil justificar el criterio del rango a la hora de determinar si un conjunto de vectores es o no linealmente independiente. Y sería el siguiente. Si el rango de la matriz formada por un conjunto de n vectores es K, entonces de los n vectores K son linealmente independientes. Por ejemplo, si cogemos estos dos vectores y calculamos el rango que nos da 2, ¿qué significa? Significa que los dos son linealmente independientes. Antes vimos que este conjunto era linealmente dependiente. Vamos a ver el rango. Fíjense que el rango es 2. ¿Qué significa? Que los tres vectores no son linealmente independientes y por lo tanto son dependientes. Ahora, ¿cuáles serían los independientes? Pues mira, es muy sencillo. Simplemente aquellos asociados al menor de orden 2 distinto de 0. Porque fíjense, si hemos dicho que el rango es 2, es que existe aquí un menor de orden 2 distinto de 0. Por ejemplo, aquí estoy viendo 1. Este menor de orden 2 es distinto de 0. ¿Qué diríamos entonces? Que los dos primeros son independientes. Pero obsérvense que este menor también es distinto de 0. Luego podríamos decir que el segundo y el tercero también son independientes. Pero si miran el 1, 3, 1, 4, ese menor también es distinto de 0. Luego el primero y el tercero. Es decir, entre estos tres vectores, cualquier pareja que yo tome de dos vectores son linealmente independientes. Una propiedad muy importante es la que aparece ahí. En R elevado a n, más de n vectores son siempre dependientes. Más de n. Por ejemplo, en R2, más de 2 siempre serán dependientes. Imagínense que yo quiero justificarlo para esos tres vectores de R2. El rango de esta matriz nunca puede ser 3, le faltaría una columna. Siempre va a ser menor que 3. Luego nunca serán independientes. Y si no son independientes, son linealmente dependientes. Por último, decirles que es indiferente si generamos la matriz formada por los vectores tanto por filas como por columnas, ya que el rango de una matriz coincide con el de su traspuesta. Un ejemplo con matemáticas lo tienen aquí. ¿Son linealmente independientes estos vectores? Pues simplemente cogemos y llamamos a la matriz formada por los dos. Observe que lo hemos puesto por fila. Y ahora el siguiente paso es calcular el rango de esta matriz. Utilizo la función rango que está en mateco, para la cual cargo mateco y ahora determino el rango de la matriz. Como el rango es 2, significa que los dos vectores son linealmente independientes. Otro ejemplo, también con matemáticas. ¿Son linealmente independientes estos vectores? Sabemos que la respuesta es que no. Porque hemos dicho que tres vectores en R2 siempre son linealmente dependientes. No obstante, vamos a utilizar de nuevo el mismo método. Genero la matriz, calculamos el rango. No hace falta cargar mateco porque vamos por la input 5. Directamente calculamos rango y vemos que el rango es 2. Luego, ¿qué significa? Que esos vectores no son, los tres no son independientes y por lo tanto son dependientes. Un conjunto de n vectores o de m vectores, hemos dicho ahí, de u de k, son generadores. Si todo vector u de k se puede obtener como combinación lineal de ellos. Cualquier vector se puede obtener como combinación lineal de ellos. Entonces decimos que generan el espacio vectorial u de k. Por ejemplo, los vectores 2, 0 y 3, 1 son generadores. ¿Por qué? Porque cualquier vector del espacio, y hemos puesto uno cualquiera en la B, se puede obtener como combinación lineal de ellos. ¿Por qué eso es cierto? Es simplemente ver que ese sistema siempre tiene solución. Montamos el sistema y llegamos a este. Este sistema siempre tiene solución por el teorema de Rouchet, porque el rango de la matriz es 2. 2 menos 3, 0 menos 1, esa matriz tiene rango 2. Y si el rango vale 2, que es igual al número de incógnitas, el rango de la matriz ampliada seguirá valiendo 2, porque sería añadirle una columna, y el rango no varía. Por lo tanto, el sistema es compatible y determinado.
tiene solución única. Esos vectores generan el espacio vectorial. Y una importante propiedad es que en un espacio vectorial de dimensión n, al menos de n vectores nunca generan el espacio. Si para que sean generadores tengo que tener al menos n o más de n. Ejemplo, comprobemos que esos dos vectores no son generadores de R2. Vamos a ver si cualquier vector de AB se puede obtener como combinación lineal. Monto de nuevo el sistema y este sistema, fíjense lo que ocurre. Este sistema no tiene solución siempre. La matriz de coeficientes 2, 4, menos 1, 2 tiene rango 1. Por lo tanto, cuando yo le añado una columna, puedo pasar a tener rango 2. Por ejemplo, para los números 7, 9. Por lo tanto, no siempre el sistema es compatible y determinado. Y por lo tanto, no siempre va a tener solución y por lo tanto no son generadores. Hagamos un ejemplo con matemática. ¿Son generadores de R2 estos dos vectores? Pues vamos a verlo. Damos la solución, montamos aquí el sistema y a partir de aquí vemos el sistema. Y resulta que el sistema me sale con infinitas soluciones. Pues bien, sí son generadores. ¿Es compatible e indeterminado? Sí son generadores. ¿Son generadores de R2 estos dos vectores? Hacemos lo mismo, montamos el sistema, resolvemos y sí son generadores, porque el sistema tiene solución, tiene infinitas soluciones. Luego son generadores. Vamos a ver un ejemplo donde ocurra justamente lo contrario. ¿Son generadores estos vectores? Hemos visto que no. Vamos de nuevo a montar, montamos el sistema y véase lo que ocurre. El sistema no tiene solución, es incompatible. ¿Veis que no da solución? Luego no son generadores. ¿Y estos dos vectores? Bueno, había una propiedad que decía que en R3, para que yo tenga vectores generadores, tengo que tener al menos 3. Vemos que no son generadores. Y la parte central de esta parte es el concepto de base. Un conjunto de vectores forman base si son linealmente independientes y generadores. Si lo son las dos cosas, independientes y generadores. Por lo tanto, para que un conjunto de vectores formen base, su número ha de ser n. Porque si es menos de n, nunca serán generadores. Y si es más de n, nunca serán independientes. Luego tiene que tener n vectores. Por ejemplo, ¿forman base esos vectores? Pues no, porque necesito tener 3, no serían generadores. Y esos no, porque no puedo tener más de 2, no serían linealmente independientes. Y esos pueden serlo. Después si lo calculamos veremos que no. Y estos sí lo son. Vean que en estos dos casos tengo 3 vectores en R3. Luego ahí sí pueden serlo. ¿Cuándo lo serán? Cuando sean independientes y generadores. Cuando verifica la propiedad. Pues aquí estos vectores, si los comprobamos en el tercer ejemplo, vemos que son linealmente dependientes. Pueden hacerlo como ejercicio. Ejemplo. Aquí los tenemos ya hechos como ejercicio. Esto veíamos que no, estos tampoco. Estos eran los que teníamos dudas. Vamos a montar la matriz con ellos. Cargamos el paquete mateco, aunque creo que lo teníamos cargado de antes. Montamos el rango de la matriz formado por los 3 y vemos que rango vale 2. No son linealmente independientes. Sin embargo, estos 3 hacemos exactamente igual. Montamos la matriz, calculamos el rango de la matriz y sí, vale 3. Luego son linealmente independientes, forman base. En un espacio vectorial puede tener infinitas bases, siempre que yo tenga una colección de vectores que sean linealmente independientes y generadores, ya. Pero hay una de ellas que es muy importante, que es la canónica. Es la formada por los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Cualquiera de las bases de un espacio vectorial tiene el mismo número de elementos. Es decir, un espacio vectorial puede tener infinitas bases, pero todas esas infinitas bases tienen un denominador común. Es que todas tienen el mismo número de elementos. Pues bien, a ese número de elementos es lo que se llama dimensión de un espacio vectorial. ¿Qué son componentes de un vector respecto de una base? Se llaman componentes de un vector respecto de una base a los números por los que hay que multiplicar la base
para obtener el vector. Por ejemplo, ¿por qué decimos que 1, 2, 3 son las componentes del vector X? Porque yo multiplico 1, 2 y 3 por los vectores de la base canónica y obtenemos 1, 2, 3. Por eso cuando no decimos nada, decimos que el vector está referido a la base canónica. Son las componentes de ese vector respecto de la base canónica. Por ejemplo, 3, 0 y menos 2 son las componentes de este vector respecto a esta base. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 3, 0 y menos 2 por los elementos de esta base, obtengo el 1, 2, 3. Y damos un ejercicio. Calcular las componentes del vector 1, 2, 3 respecto de la base, esta que aparece aquí. Calcularlas. ¿Cómo se calcularían? Simplemente se monta esto y se resuelve el sistema. Porque las componentes de este vector respecto a una base son los números A, B y C, por los que hay que multiplicar la base para obtener el vector. Vamos a hacer un ejemplo con matemática. Componente del vector 1, 2, 3 respecto de esta base. Números por los que hay que multiplicar la base para que me dé el vector. En definitiva, resolver un sistema. Ahí lo tiene. A por 3 menos 1, 2, más B por 0, 2, 4, más C por 4, 1, 1. Igual a 1, 2, 3. Obtenemos y me van a dar los números por los que hay que multiplicar la base para medir el vector. Son las componentes de ese vector respecto de la base dada. Componentes del vector 1, 2, 3 respecto de la base canónica. Ya sabemos cuáles son. Vamos no obstante a hacerlo de manera análoga. 1, 2, 3. ¿A qué se llama cambio de base en un espacio vectorial? Dado un espacio vectorial y dos bases del mismo, y dado un vector del que conocemos sus componentes respecto de unas bases, tratamos de obtener sus componentes referidos a la otra base. Formalmente sería así. Yo tengo un espacio vectorial y un vector X de ese espacio vectorial y dos bases, la B y la B estrella. Sea X1 estrella, X1 estrella, las componentes de X referidas a la base B estrella. Quiero calcular X1, X2, X1, las componentes de X referidas a la base B. Ven que la notación es muy sencilla de entender. ¿Cómo se hace esto? Simplemente se hace atendiendo al concepto de componente de un vector respecto a una base. Números. X1, X2, X1, por lo que hay que multiplicar la base, la sub, para que me dé el vector. Números, X1 estrella, X1 estrella, por lo que hay que multiplicar la base, US1 estrella, S1 estrella, para que me dé el vector. Esto va a dar lugar a un sistema de ecuaciones, su solución me dará las componentes desconocidas. A veces es útil transformar anterior en forma matricial. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo, de la cual a lo mejor yo puedo obtener lo que se llama la matriz de paso, simplemente resolviendo matricialmente este sistema. Ahora veremos cómo se hace. Por ejemplo, sean en R3 dos bases. Vean que la notación es la misma que hemos utilizado en teoría, la base B y la base B estrella. 1, 2, 0 son las componentes del vector X respecto de B estrella. Calcular las componentes de este vector respecto de la base B. Y decimos esto. Yo multiplico cada componente por cada elemento de la base y eso se tiene que igualar. Es el mismo vector. Resuelvo ese sistema y ese sistema, que siempre va a dar solución única, me va a dar 1 medio, 0, 11 medios. ¿Qué será 1 medio, 0, 11 medios? Las componentes del vector 1, 2, 0, pero ahora referido a la base 2, 0, 1, 1 menos 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, a la que llamamos base B. Ahora bien, hemos dicho que también se podía utilizar una expresión matricial, y es muy sencillo. Simplemente, si a la base B, que es esa, llamamos B a la matriz, formada por los elementos de la base por columnas, obsérvese que 2, 0, 1 es la primera columna, 1 menos 1, 0 la segunda y 0, 0, 1 la tercera. Y si hacemos lo mismo con la base B estrella, llamamos matriz B estrella a los elementos de la base por columna, entonces resultará que B por X es B estrella por X estrella, y tendríamos eso así. Fíjense que de esta manera es muy fácil resolver cualquier problema de cambio de base. Simplemente cojo y monto esta matriz, que son los elementos de la base por columna, y resuelvo esto.
Ahora ya despejo x1, x2, x3 si quiero multiplicando por la inversa de esta matriz o operando simplemente y dando lugar al sistema que sería el mismo sistema que hemos obtenido antes. Si lo quiero hacer a partir de la matriz inversa, multiplicaría por la inversa por los dos. Esto es la matriz de identidad y tengo la solución x vale esto. Que sepa que a esta matriz se le suele llamar matriz de paso. Es importante porque muchas veces es útil obtener la matriz de paso. En nuestro ejemplo sería multiplicar por la inversa y operamos. Y listo. Solución la misma que hemos obtenido antes. 1 medio, 0, 11 medios. Vamos a resolver con el programa matemática. Tenemos dos bases, tenemos este vector. Vean que sería exactamente el mismo ejercicio. Lo haríamos exactamente igual. Llamaríamos B a esta matriz, BB, en vez de B estrella hemos llamado BB. La estrella puede suponer matemática que estoy multiplicando y por eso hemos llamado BB. X es las componentes referidas a esta base, XX referida a BB. Entonces a partir de aquí simplemente pues yo resuelvo. Vamos a hacerlo. Le hemos llamado esto y resolvemos. Fíjense, la potencia del programa matemática. Tenemos la misma solución de antes. Son las componentes buscadas. ¿Cuál sería la matriz de paso? Bueno, la matriz de paso ya hemos dicho cuál era. Era el producto de B menos 1 por BB. Pues simplemente lo hacemos. Inversa de B por BB. Y tendríamos la matriz de paso, que sería esa. El siguiente ejemplo vamos a usarlo para pasar de la canónica a otra base. Cambio de base que utilizaremos mucho. Es decir, yo tengo aquí la base B en la base canónica. Y B estrella era la base de antes. Y 1, 2, 0, las componentes respecto de la base B estrella. Calcular sus componentes respecto de la base canónica. Utilizamos el método matricial y tendríamos esto. Fíjense que aquí al multiplicar por la inversa de la matriz unidad es la matriz unidad, luego me da directamente eso. Es decir, que la matriz de paso es la matriz de la segunda base por columnas. Y esto no lo olvidemos porque lo vamos a utilizar